Pablo Ruz Salmones, que escucha ahorita a Andrés Oppenheimer, recomendarnos en HBO Plus esta película muy buena, muy divertida, Mountain Head. ¿Te animaste a recomendarnos algo que tú viste? Es que fíjate que justo el fin de semana vi The Founder, el fundador, que es la historia de los fundadores de McDonald's y la persona que al final se hizo con el negocio de McDonald's. ¿Cómo? O sea, ¿hubo dos que fundaron? Sí, los hermanos McDonald's. Ajá. En efecto, ellos fundaron McDonald's, pero en realidad la persona que construyó el imperio de McDonald's no fueron ellos dos. Ah, hay que ver The Founder. Ajá, exactamente. Entonces hay que verla, se llama The Founder. Fue un cuate que llegó y se apropió y luego ya no les quiero contar toda la historia, pero es una súper película. En español creo que le pusieron algo así como Hambre de Poder, no me acuerdo. Pero una súper película. La vi apenas el fin de semana. Está en Amazon Prime. De hecho, a mí me la habían recomendado porque tiene ya creo que como 2 años esa película. No había tenido oportunidad de verla. Y el fin de semana que estaba yo pasando allí algunas cosas me la encontré. Dije, la voy a ver. Y sí me gustó. Y relacionado justo con esos temas de millonarios y de no sé qué, The Founder, sí véanla. Está excelente la película, Fer. Mi querido Pablo Ruz, la semana pasada, mientras se hablaban de las elecciones judiciales, tú estabas leyendo un cuento. Sí, es que te voy a decir la verdad, Fer. Hoy me atreví a salirme un poco de lo que generalmente platicamos tú y yo, que siempre venimos a platicar de, pues a veces de inteligencia artificial, de música, de tecnología, de desarrollo sustentable. Pero ahora me quise salir un poquito de los temas que generalmente platicamos, porque primero me parece que viene a colación con lo que sucedió en la jornada electoral del día de ayer, donde, con todo el tema del Poder Judicial. Pero curiosamente, Fer, yo la semana pasada estaba releyendo, mejor dicho, unos cuentos que los traigo aquí, que se llaman El lado oscuro, que son cuentos de muchísimos autores, unos cuentos que me regaló mi papá hace algunos años, y estaba yo releyéndolos, y muchos de ellos hablan justamente de cómo las personas, de una u otra forma, experimentan la justicia, Fer. Justicia a veces de mano propia, justicia frente a las autoridades. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que leí El proceso de Kafka. Bueno, a ver, la primera vez que intenté leerlo tenía 13 años y no entendí ni pío, ¿no? No. Me acuerdo perfecto haber agarrado el libro y que empecé a leerlo, llegué como a la página 20 y dije, luego, ¿no? Y ya lo leí después como a los 17 o 18 años, pero a ver, la realidad es que todos los que hemos tenido de una u otra forma, Fer, que hacer trámites o cosas por el estilo, y las personas que han tenido contacto con la justicia aquí en México y en otras partes, es un proceso totalmente kafkiano, o sea, viene totalmente a colación. Y fíjate, Fer, que yo creo que muchas veces ese tema de la justicia, y así se ve en todas las artes, se puede ver en la música, en la pintura, también es un tema muy oscuro. Porque hay veces que las personas no reciben esa justicia por parte de un sistema y entonces intentan hacer justicia por mano propia o de muchas otras maneras. Y da pie, creo yo, a indagar en las partes más profundas y en las partes más oscuras muchas veces del alma humana o del pensamiento humano. Y así se llama este trabajo, El lado oscuro. El lado oscuro, precisamente, Fer. Son cuentos de una gran cantidad de personas. Vienen cuentos de Arthur Conan Doyle, de Anatole France, de Edgar Allan Poe, de Gustav Meyrink, de muchos. Pero fíjate que hay uno, Fer. Cortázar tenía una frase muy padre que era: la novela gana por puntos, el cuento gana por nocaut. ¿Qué tal? Me parece una frase espectacular. La novela gana por puntos, el cuento por nocaut. Por nocaut. A mí los cuentos siempre me han encantado, Fer. ¿Tú sabes que Gabriel García Márquez lo primero que empezó a hacer en su vida fueron cuentos? Cuentos, claro. Y es que a mí, te voy a decir una cosa, a mí los cuentos me fascinan. Y creo que nunca habíamos venido a platicar. Yo nunca había platicado contigo de esto nada que de dices esto. Es muy impresionante. Y a mí los cuentos me fascinan, Fer. Desde niño siempre me han gustado los cuentos, incluso los de los hermanos Grimm, por ejemplo, los reales de los hermanos Grimm, que te das cuenta cómo cambiaron después la realidad de todos esos cuentos en las películas. Pero hay veces, Fer, que algunos de esos cuentos te dejan con unas frases, algunas de esas cosas que lees y dices, nunca más en la vida se me va a olvidar. Esas cosas que dices, que te llenan por completo por dentro, que te sobrecogen, que te dejan una sensación que no se te va nunca de la mente. Y fíjate que uno de esos cuentos, Fer, es el que traigo aquí de José María Sá de Queiroz, que se llama Memorias de una orca. De una orca, no de la orca animal, de la orca cuerda.
o sea, de la que se dedica para ahorcar gente, sí. para colgar a la gente. Y precisamente el cuento se trata, el cuento lo narra una orca y te cuenta a todas las personas que ahorcó y que mató a lo largo de su vida, si lo quieres llamar así. Porque es la historia de un pedazo de madera con una cuerda que se dedica a ahorcar personas. Esa es la historia. Es una historia muy oscura, pero tiene unos pasajes, Fer. Si me permites, te voy a leer uno que es de un mini párrafo, que dice: ahorqué en otra ocasión a un hombre que había amado a una mujer, que había huido con ella. Su crimen era el amor, al que Platón llamó misterio y al que Jesús llamó ley. El aparato jurídico castigó la fatalidad magnética de la afinidad de las almas y corrigió a Dios con la horca. Yo cuando leí esa frase, Fer, dije, nunca se me va a olvidar. Tiene todos los cuentos, precisamente incluyendo este, me parece, indagan en esas oscuridades del alma y nos presentan la justicia de una forma totalmente distinta. A veces te la pueden presentar de una manera, como en el caso de Kafka, completamente confusa, completamente absurda, como en el proceso, entiende, ¿no? La ley que nadie entiende, en efecto. A veces te la presentan a través de frases como esta o a través de cuentos como este de, bueno, ¿y qué pensaría una orca? ¿Tú te imaginas qué pensaría una pistola de todas las personas que ha matado? ¿Qué pensaría una bala? Entonces, a lo largo, creo yo, de la historia humana siempre hemos tenido esa curiosidad por saber esos deseos oscuros que tenemos, tanto en el caso de la muerte como en el caso de la justicia, cómo los expresamos. Fíjate que hay una obra también que a mí me gusta mucho de Charles Valentin Alkan, que fue un magnífico pianista y un magnífico compositor también, ya fallecido hace mucho tiempo, de la misma época de Liszt, de Chopin, no muy conocido, por cierto, muy virtuoso. Tiene una obra que se llama Muerte, así tal cual, que en su momento Robert Schumann dijo que no le había gustado absolutamente nada porque era negro sobre negro. O sea, la obra era una cosa totalmente llena de cosas, así decía, negro sobre negro. Y yo me quedaba pensando y dije, bueno, sí, es cierto, yo la he escuchado, es una obra que a mí sí me gusta mucho, pero es que a veces la muerte así es, Fer, ¿no? A veces las cosas son negro sobre negro, a veces no, a veces tienen matices, ¿no? Fíjense, no sé qué palabra les habrá llegado a la mente cuando dijo negro sobre negro. A mí me vino la palabra soporífero. Sí. Pero no, también te diría claustrofóbico, también te diría eso. No quiero estar ahí. No quiero estar ahí. Claro, como el cuento de Allan Poe. ¿Tú has leído el cuento de Allan Poe donde lo dejan enterrado vivo? Bueno, es una cosa que... Es de claustrofobia. No, o sea, yo me acuerdo cuando lo leí dije, no, a ver, espérame. O sea, una cosa totalmente claustrofóbica, y uno de mis miedos más profundos en la vida es que me entierren vivo. ¿Tú te imaginas que te entierren? No, debe ser una cosa terrorífico. francamente espantosa. Pero ese lado oscuro, Fer, por ejemplo, que también a través del cual indagaba el Marqués de Sade, que le decían además varios el Divino Marqués, son cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, porque cómo podemos, es muy interesante considerar algo tan oscuro como una obra de arte. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, ahorita me vino a la mente ensayo sobre la ceguera, yo tuve que cerrar el libro. No pude. Claro. No pude. O cuando ves... ponerme en los zapatos de ese personaje que no tiene vista y que se está, tú sabes, es como ver que alguien está caminando al barranco, al acantilado, y tú sabes que va para allá y no cambia de rumbo, ¿no? Porque no ve. Claro. Y también pasa con otras obras, Fer. Cuando ves, por ejemplo, Saturno devorando a su hijo, si no te ocasiona algo, es que algo... Pero a ver, en 2 minutos que nos queda, Pablo, Sí. como un poquito reflexión. ¿Por qué tenemos de repente que entrar en estos lados oscuros para poder esperar la luz? Pues fíjate que yo te diría, Fer, porque finalmente es a través de esa oscuridad que conocemos lo que es la luz, es a través de la oscuridad que conocemos lo que significa estar bien. Si no conocemos esa oscuridad, si no exploramos esa oscuridad, ¿cómo vamos a saber lo que significa el gozo, lo que significa la alegría, lo que significa si no experimentamos una justicia a través de mano propia, por ejemplo, como en muchos de los relatos, en muchos de los cuentos y también, tristemente, en muchas de las realidades? ¿Cómo vamos a poder experimentar adecuadamente lo que significa un gozo, lo que significa una justicia por parte de un sistema,
Si no conocemos esas oscuridades, ¿cómo conocemos también la luz? Y yo creo que en muchos casos, Fer, justamente de eso se trata. Y por eso es que hay que indagar sin miedo, creo yo, en esa parte humana tan profunda que además todos tenemos, de la claustrofobia, del miedo, del terror, de muchas otras cosas. Sí, sí, creo que tocando esas texturas ásperas es Claro. como podemos llegar a valorar lo suave, lo bonito, lo limpio, lo luminoso, lo Claro. espacioso. Sí tienes que meterte de repente en estas ondas de lectura o de música o de cualquier expresión artística que sean, pues que te lleven a lo peor de ti, ¿no? Por supuesto, Fer. Fíjate que hay otro cuento aquí de Gustav Meinrich, que también en algún momento, también de esas cosas que te dicen, híjole, que tira un plomo en el lago para ver qué es lo más profundo que hay en la tierra, lo más profundo que hay, así te dice, y al final decía, y encontré tierra y solamente tierra. Ándale.